Estamos con la concejal, lo voy a leer, de Patrimonio Histórico, Educación, Hacienda, Contratación y Patrimonio Municipal, además de la cuarta teniente de alcalde, Diana Díaz del Pozo. Buenos días. Buenos días, Felipe. Momento para repasar lo que se ha hecho en esta última legislatura, de cara ahora a las elecciones. Estamos en el nuevo Centro de Interpretación de Complutum, un nuevo espacio municipal que ¿qué va a ofrecer al visitante? Bueno, pues va a ofrecer una visión global de lo que era la vida en Complutum, de cómo vivían los romanos en el centro, ¿no?, del territorio peninsular, en el yacimiento más importante del centro de Madrid, ¿no?, de época romana, y la verdad es que nosotros estamos muy ilusionados con un centro de interpretación que dé una visión general al visitante y que le ponga en situación antes de ir al propio yacimiento a ver los restos que quedan. Además, un centro que se construyó hace tiempo, pero que estuvo cerrado por falta de fondos. Fondos que han llegado, creo, con fondos europeos de DUSI. ¿Cómo se han conseguido y qué son estos fondos para poder abrir un espacio como este? Bueno, dos cosas. Por una parte, los fondos EDUSI que se han utilizado para adaptar el edificio arquitectónicamente a las necesidades que tenía, que no estaba adaptado después de prácticamente 10 años cerrado, ¿no?, y eso se ha utilizado para eso. También se está utilizando para acondicionar todo alrededor del edificio, el centro de interpretación, y luego, en un acuerdo con la Comunidad de Madrid, el yacimiento de Complutum es un yacimiento que está dentro de los yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid, y ahora mismo están trabajando, que lo acabas de ver, ¿no?, lo estábamos oyendo hace un ratito, están trabajando en la ejecución de la musealización del mismo, y es con un contrato de la Comunidad de Madrid, y lo están haciendo también. Así que fondos de diferentes administraciones, también fondos municipales que se han utilizado también para acondicionar el edificio, y ya casi en rampa de salida para poderlo disfrutar. O sea, que ayuda entre administraciones, cosa que a la cultura siempre le viene muy bien. Sí, bueno, yo creo que en el caso del patrimonio histórico y concretamente en el caso del yacimiento de Complutum, que es un yacimiento muy importante, que se empezó a investigar regularmente a mediados, finales de los años 80, ha habido siempre una coordinación entre administraciones. Aquí habitualmente corresponden, desde luego, presupuestos municipales, presupuestos de la Comunidad de Madrid. En este caso hablábamos de fondos europeos. Acabamos de terminar una intervención en la Casa de los Grifos que tiene buena parte de su financiación con el 1,5% cultural del Gobierno de España, y esto se ha ido sucediendo a lo largo de los años y afortunadamente sigue siendo así. Vamos con la parte más popular de Roma, en Alcalá, que es, como todos sabemos, Complutum Renacida, que se ha celebrado hace poco. Sí. ¿Qué importancia tiene un evento como Complutum Renacida para acercar la cultura romana de hace 2000 años en Alcalá a los ciudadanos? Bueno, yo creo que hay muchas formas de dar a conocer algo y de intentar que los ciudadanos se acerquen a las cosas. Desde luego, desde la parte científica, desde la parte más seria, podríamos decir, de las exposiciones que se hacen, pues yo qué sé, recuerdo ahora la última exposición que se hizo de romano en el Museo Arqueológico Regional, en el Tempus Romae, ¿no?, que es una forma más seria, podríamos decir, de acercamiento, pero yo creo que hay un perfil de población que se acerca a las cosas y que quiere acercarse desde el punto de vista del ocio, y yo creo que Complutum Renacida, en Complutum Renacida conviven muy bien las dos cosas, esa parte más de ocio, más popular, más de fiesta, que se vive y que se ha vivido hace un par de semanas en el centro histórico de la ciudad, en ese casco histórico, con toda esa oferta de ocio, y luego una parte que tiene que ver más con la ciencia, con la recreación, que es tan importante para dar a conocer el pasado a todos los ciudadanos, que se ha trasladado y que yo creo que ha tenido muy buena acogida al propio yacimiento, para que esas asociaciones recreacionistas desplieguen sus actividades en el marco real de donde se realizaban esas actividades en el pasado, ¿no?, que es en el propio yacimiento de Complutum. Por cierto, ¿cómo van las obras del yacimiento? Pues muy bien. La última intervención, como decía, que había sido con cargo mayoritariamente al 1,5% cultural, prácticamente se acaba de recepcionar hace un par de meses, y ahora estamos trabajando en poder instalar una parte de las pinturas murales que se han encontrado en otra de las estancias, que yo creo que en breves semanas pues podremos instalar y podrán disfrutar todos los ciudadanos. Usted también es la concejal de Hacienda. Sí. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Bueno, todo está relacionado, pero sí. Hace unos meses salimos del plan de ajuste que nos impuso el Estado, me refiero al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Sí.
¿Cómo están las finanzas del ayuntamiento de cara a la próxima legislatura? ¿Cómo las van a tener ustedes si ganan o el que gane si se las encuentra? Bueno, espero que las tengamos nosotros, pero vamos a intentar revalidar esa confianza de los ciudadanos. Bueno, pues nosotros, después de 8 años de gobierno, estamos en una situación estable. Estable no significa una situación en la que podamos derrochar, en la que podamos trasladarnos a posiciones pasadas, en las que aquí se puede hacer sin ningún control lo que se quiera. Eso yo creo que es un aprendizaje que se ha sacado de estos años de plan de ajuste, en la forma de trabajar, en la forma de gastar y de invertir el dinero de todos los ciudadanos de Alcalá. Esa estabilidad nos permite tener mejores condiciones en licitaciones, ser mucho más confiables para empresas, también para los propios trabajadores, ¿no? Saber que vamos a cumplir como hemos estado cumpliendo con nuestras obligaciones. Por lo tanto, una situación de estabilidad en la que tenemos que seguir teniendo nuestros controles. El otro día en otra entrevista yo contaba que esto es como si ahora estuviéramos con un colesterol, que tenemos que seguir pasando controles, que tenemos que seguir cumpliendo con los criterios de estabilidad y sostenibilidad financiera, como el ayuntamiento está preparado para seguir cumpliendo, pero que afortunadamente hemos salido de esa enfermedad crítica y luego grave en la que estábamos. En ese sentido, ustedes presumen, y creo que la palabra es correcta, de haber bajado el plazo a los proveedores. ¿En qué plazo nos estamos moviendo y en qué plazo estábamos antes? Bueno, el periodo medio de pago ha bajado exponencialmente en todos estos años. Es que cuando nosotros llegamos en el 2015 al gobierno había facturas que no se pagaban en 1000 días. En 1000 días, para una empresa, para un proveedor, para esa pequeña empresa que tiene que pagar a la vez a sus trabajadores. El periodo medio de pago, como su propio nombre indica, es una media que se saca de todo el año. Pues cerramos el año apenas con 11 días de periodo medio de pago a proveedores, ¿no? Van fluctuando a lo largo de los meses del año, pero nosotros, yo creo que no es una cuestión de presumir o no, es una cuestión de responsabilidad y de saber que uno tiene que cumplir con las obligaciones que tiene. Y nosotros tenemos varias obligaciones a lo largo del año y que se repiten todos los meses. Desde luego, una es pagar las nóminas a los trabajadores municipales en tiempo y forma y en lo que se requiere. Hemos asumido en estos meses, como no podía ser de otra manera, la subida de sueldos de los trabajadores municipales que venía a través de la Ley General de Presupuestos del Estado, y hemos hecho lo que teníamos que hacer para poder cumplir con esta obligación. Esa es una. Otra obligación es cumplir con las facturas que llegan a este ayuntamiento de contratos, de cientos de contratos que hay, unos que se repiten constantemente, como puede ser el contrato de recogida de basuras. Nadie entendería que no pudiera bajar su bolsa de basura todos los días al contenedor y que todos los días se la recogieran y se la llevaran a la planta de Loeches. Esto hay que hacerlo y hay que pagárselo a la empresa. Otros contratos que no son recurrentes todos los meses, pero con los que también tenemos que cumplir. Pues ahora mismo estábamos en el centro de interpretación, les estaba diciendo que en unas semanas tendremos instaladas las pinturas las pinturas murales en una de las estancias. Bueno, pues esas pinturas no se instalan por ciencia infusa, hay una empresa que lo va a hacer y es una empresa a la que el ayuntamiento tiene que pagar y paga en tiempo y forma. Aunque los fondos europeos van más para concejalías como obras, urbanismo, transición energética. Bueno, hay de todo. ¿Qué importancia tiene? Ahí va. ¿Qué importancia tienen los fondos europeos que se han recibido en este último año para su concejalía? Bueno, yo creo que los fondos europeos tienen una importancia para todas las administraciones. Los fondos europeos vienen a intentar cambiar estructuralmente en qué trabajan y cómo trabajan las administraciones. Aquí no se trata de inyectar dinero así porque sí, se trata de inyectar dinero desde proyectos pensados que van a mejorar la vida de la gente. Y en el caso de Alcalá de Henares tenemos una gran cantidad de fondos europeos, por ejemplo, destinados a la zona de bajas emisiones, que la zona de bajas emisiones finalmente a lo que viene es a dar mayor calidad de vida a los ciudadanos en toda esa área de afección, que en nuestro caso es todo el casco histórico, que como no se le escapa a nadie, el casco histórico influye a todos los ciudadanos de Alcalá, porque no hay ciudadano de los 196.000 ciudadanos complutenses que no bajen, yo qué sé, al menos una vez a la semana al casco histórico. Pues si esto se puede hacer sin contaminación, sin tráfico rodado constantemente para arriba y para abajo, plácidamente, en un entorno en el que se puede disfrutar, pues vienen como digo, a dar mayor calidad de vida a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas.
Pero no es el único proyecto que tenemos con Next Generation. Tenemos un núcleo también muy importante de ayudas de fondos europeos que han ido destinadas a la calidad, a mejorar la calidad de los servicios de turismo que ofrecemos, y yo creo que ahí los planes extraordinarios de sostenibilidad turística que están trabajando en mediciones, el monitoreo, en saber cuántos visitantes vienen, a qué vienen, cómo se comportan, cómo tienen que ser, que eso nos ayuda a nosotros a trabajar en cómo tienen que ser los servicios para cuando ellos vengan a la ciudad. Bueno, pues todo esto también influye en la calidad y es otro ámbito. O en servicios sociales, donde también se han conseguido fondos europeos, pues por ejemplo, para mejorar las instalaciones de Plaza de Navarra, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver también con servicios sociales. Por lo tanto, yo creo que son fondos de financiación europea que influyen en muchas áreas, en muy diversas áreas, y sobre todo que vienen a intentar poner cambios estructurales en la administración y además muy controlados. Uno tiene que cumplir con lo que dice que va a hacer. No vale poner un título, presentarlo, que te lo den y luego ya veremos qué pasa. Esto es una cosa muy seria que tiene por detrás muchos proyectos técnicos, que tiene el trabajo de mucha gente en diferentes niveles de la administración y que luego habrá que dar cuentas, como no puede ser de otra manera, a Europa para justificar estos fondos. Último bloque de otra de sus concejalías, usted también es la titular de Educación. Sí. En este sentido, aunque la educación es una competencia de la Comunidad de Madrid, todos nos hacemos la misma pregunta. El Instituto Francisca de Pedraza, el Instituto de La Garena, ¿cómo está para el próximo curso y qué le falta para finalizar? Pues desgraciadamente para el próximo curso está sin terminar, cosa que es bastante gravosa, teniendo en cuenta que es un centro de educación que se empezó a pedir hace ya pues prácticamente 20 años, que lo empezaban a pedir los agentes sociales. En aquel momento mi partido estaba en la oposición, también lo pedía, pero lo pedían los agentes sociales, la FAPA, sindicatos, porque sabíamos que iba a haber un crecimiento exponencial de la población escolar en el barrio de La Garena, como así pasó. 20 años después, todavía no está terminado, habiendo pasado por innumerables reuniones con consejeros, con viceconsejeros, con directores generales, que al principio nos decían que es que no era necesario. Fíjese si no es necesario que hoy, que hemos cerrado las solicitudes para los centros educativos y los institutos, pues hace apenas 10 días, es uno de los centros más solicitados de la ciudad. Fíjese si no se necesitaba. Y ahora mismo se están empezando a ejecutar las obras de un gimnasio y todavía están por licitar las obras de del pabellón que queda para la finalización, con aulas, con laboratorio para la finalización del centro educativo. Han sido 7 años de pasar penurias, primero solicitándolo, diciéndonos que no, luego solicitando que se hiciera en una única fase, tampoco ha sido posible. Cuando nos dijeron que no era una fase no pasaba nada porque lo iban a hacer en 2 fases, ya vamos por 3, porque la primera construcción que vemos todos, la del gimnasio, más la que queda del pabellón que queda por construir. Y finalmente, pues me imagino que volveremos a tener barracones en un centro en la ciudad, de algo que ya se había requerido y que habíamos avisado que iba a pasar porque conocemos la población que tenemos y conocemos que la población mayoritariamente quiere ir al centro educativo que está en su entorno, y mucho más cuando tiene un desplazamiento complicado, como ocurre con el barrio de La Garena y como puede ocurrir pues como estamos pidiendo ahora, un colegio para la zona norte de la ciudad, pues precisamente con esos barrios que no tienen una comunicación tan ágil y tan fácil para niños, en este caso de 11 años en un instituto, o de un colegio pues para niños desde 3 años, que no les mandas solo con la mochila y anda 1 kilómetro teniendo que cruzar carreteras. Sí que tiene competencias municipales el Ayuntamiento en educación, por ejemplo, en el mantenimiento de los colegios. Sí. ¿Qué inversiones se han hecho en este sentido y qué falta? Porque sí que hubo algunas quejas en invierno por el tema de calderas y demás, si no me equivoco. ¿Qué inversiones se han hecho en ese sentido, como digo, y qué falta? Bueno, pues nosotros en todos estos años hemos implementado un contrato de 400.000 euros de intervenciones específicas de inversión que necesitan nuestros centros educativos, porque los coles de la ciudad
pues hay 28 coles públicos y muchos de ellos tienen 50 años, 40 años, 45 años, necesitan inversiones de un plan de inversiones regional que llevamos reclamando durante muchos años y que no nos llega, y finalmente, por responsabilidad, pues el ayuntamiento tiene que poner encima de la mesa. Yo quiero decirle a la población que nosotros invertimos en gasto ordinario en los centros educativos 9 millones de euros al año. 9 millones de euros entre vigilancia, calefacción, electricidad, conserjería. Quiero decir que no es una cifra desdeñable. Y además a esa cifra se le añade la inversión que hacemos con actuaciones, pues como pueden ser pérgolas que hemos hecho a lo largo de este año para intentar matizar un poco el calor que se pasa en los centros educativos, ¿no? En esos patios. Pues no sé, ahora me viene a la cabeza en el Luis Vives la remodelación de una, o en el Antonio Machado, todo esto teniendo que luchar contra la administración regional, que nos decía que la inversión en pérgolas, nos lo dijo en 2017, que la inversión en pérgolas era una competencia propia de la administración de la Comunidad de Madrid, que no la hacía, y entonces al final la hemos acabado haciendo nosotros. Bueno, en fin. Desde luego pintar los centros, hemos pintado en varias ocasiones todos los centros, bueno, por una cuestión también de salubridad, ¿no? Uno tiene que, esto es como en una casa, uno tiene que ir pintando para ir aseando el centro educativo. Y hemos hecho una inversión importante, extraordinaria, y la vamos a seguir haciendo, en reposición de calderas, en climatización, que incluye también eficiencia energética, porque además para esto hemos utilizado fondos extraordinarios europeos también, de otros programas que no tienen que ver con los Next Generation. Claro, me decías que había habido quejas hace unos meses por la calefacción, recuerdo, en el colegio Iplacea, porque se estaban acometiendo las obras, llegó el frío, tuvimos que ver si teníamos que trasladar a parte del colegio a otro centro. Claro, es que eran unas obras que estaban vinculadas a una licitación de proyecto europeo. A mí entenderá todo el mundo que nos hubiera gustado poder hacer esto en verano, pero los fondos vienen cuando vienen. Las licitaciones y las contrataciones de la administración pública se hacen cuando se pueden, y en este caso la opción era elegir entre cambiar una caldera con todo lo que ello conlleva, que por cierto tendría que haber hecho la Comunidad de Madrid, o no hacerlo, y que siguiera dando problemas como venía dando problemas en los años anteriores ese mismo colegio con esa misma caldera. Bueno, pues por responsabilidad, este ayuntamiento eligió cambiar ese sistema de calefacción, cambiarlo cuando se pudo, e invertir una cantidad importante de dinero en ese colegio y en el Pablo Neruda, como va a pasar ahora que hay otros tantos colegios en Liza, pues el Beatriz Galindo, el Alicia de la Rocha, diferentes colegios que también tienen calderas muy antiguas, que fallan mucho, y que este ayuntamiento, ante el abandono en este sentido de la Comunidad de Madrid, pues está llevando a cabo. Me hablaba de pérgolas antes en los colegios. ¿Es una necesidad el poner pérgolas en los colegios para los meses estivales? No digo de verano porque no hay colegio, pero para los meses estivales, para los meses de calor. Bueno, yo lo que creo es que hay una necesidad que hace unos años no existía y que ahora se ha demostrado que existe. Los colegios están preparados para tener la mayor parte de su actividad docente con frío, y por eso tienen sus calefacciones y tienen radiadores en todas las aulas, pues lo normal. Y de unos años a esta parte estamos viendo que cada vez hace más calor antes en los centros educativos. Ya no nos enfrentamos, como podíamos enfrentarnos tú y yo cuando éramos pequeños, a 15 días de calor al año, sino que, pues, que es que estamos empezando mayo y ya llevamos un mes y medio de mucho calor en las aulas. Por lo tanto, yo creo que es responsable pensar que los centros tienen que prepararse para esto. Hace 10 días la Comunidad de Madrid mandaba unas instrucciones a todos los centros educativos para que le contestaran antes del día 15 de mayo a ese protocolo que iban a ejercer cuando empiece, que ya ha empezado, el calor en las aulas. Pues, esto se combate no solamente con ideas, se combate con dinero y con recursos, y como también todo el mundo entenderá, no es un cambio que se pueda hacer del 0 a 100 de un día para otro, pero esto tiene que empezar a planificarse. Si todos queremos tener, no sé, aires acondicionados en nuestras casas para mitigar un poco el calor que pasamos en verano, hombre, pues es normal que quizá en los centros educativos también piensen en esto. Y también si nosotros vamos a la piscina y queremos tener y tenemos de hecho una sombrilla, pues
pues hombre, parece razonable pensar que cuando los niños salgan a jugar al patio quieran tener un poco de sombra a través de árboles o a través de pérgolas. Y como digo, las inversiones, todo el mundo que tiene sentido común entiende que no van a pasar de 0 a 100 en un momento, pero no hay una mínima planificación de inversión en este sentido que yo creo que tendría que haber. Dígame, ¿qué es esto de la reestructuración del mapa educativo? Bueno, el mapa escolar, lo que llamamos mapa escolar, es el mapa de los centros educativos que hay en un territorio, en este caso en la ciudad de Alcalá. Hace 3 años se decidió por parte de la Comunidad de Madrid, en su organización de centros, reestructurarlo, cerrar algunos centros cerrar en esa actividad algunos centros de coles de educación infantil y primaria y reconvertirlos en otra oferta educativa. En este caso se cerró el Infanta Catalina, que ha pasado a ser la nueva sede del Centro de Adultos Juan I. Se cerró el Colegio El Juncal, que ha pasado a ser, yo creo que con acierto, la nueva sede de lo que era la UFIL Empecinado, además pudiendo ampliar la oferta para escolares y también por perfiles profesionales. Se amplió también en la Escuela Oficial de Idiomas. Bueno, se hizo una reestructuración de diferentes centros. Yo creo que nosotros debemos de enfrentarnos siempre dentro de la oferta educativa pública a ir analizando constantemente y viendo qué es lo que necesita la ciudad, dónde lo necesita, qué cambios y qué inversiones nuevas tiene que tener. Yo creo que, y así defendimos el alcalde y yo, y el alcalde especialmente, que no podía volver a ocurrir lo que pasó años atrás con el cierre del Colegio Zulema, donde alguien decidió que ese colegio se cerrara y que no tuviera ninguna actividad. Y tuvimos que venir nosotros a pensar qué actividad iba a tener ese centro, y ahora afortunadamente es un centro social del barrio muy importante, un centro de participación con muchas asociaciones muy importante. Y nosotros sí que exigimos en ese momento en el que se replanteó ese mapa escolar que estos centros desde luego no podían quedar vacíos de uso, y que desde luego el uso prioritario tenía que ser el uso educativo público, porque había necesidades para eso. Nosotros sabíamos que el CEPA Juan I podía tener más y mejores instalaciones, y además estaba bien planteado que pudiera ser en un barrio donde el perfil de población pudiera estar más ajustado a este tipo de oferta educativa. Por lo tanto, situarlo en el Distrito 2 pues parecía que era una buena idea, de la misma manera que sabíamos que las instalaciones de la UFIL Empecinado pues tenían que cambiar y tenían que ser mejores, y la oportunidad de poderlo llevar a un centro que ha sido diseñado y pensado como centro educativo y no en un ala del cuartel de Sementales, que nunca estuvo pensado para eso y que fue casi hacer de una necesidad virtud a lo largo de los años, pues era positivo. Y esto es lo que es el mapa escolar y su repensamiento, ¿no? Yo creo que todos sabemos que tenemos barrios en la ciudad nuevos, con muchas familias, con mucha necesidad para niños y niñas. Eso pues prácticamente se ve en el norte de la ciudad y se está viendo ahora mismo en las solicitudes que hay en los coles, ¿no? Pues hay grandes colegios en el norte de la ciudad que acogen todas esas solicitudes, y también vemos que las demandas que hay en el centro y en el sur de la ciudad pues son menores en esa etapa educativa, porque la población está más envejecida y necesita otro tipo de ofertas, que pueden ser, por ejemplo, Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo, la oferta en educación de adultos, otras necesidades que también se tienen que dar desde el ámbito educativo y que yo creo que vienen a enriquecer el mapa escolar de la ciudad. Y si siguen en el gobierno después del 28 de mayo, ¿qué cambios serán esos? ¿Habrá más? ¿Se avanzará en ese plan de reestructuración? Bueno, yo creo que hay que ver primero la organización del mapa escolar. Ahora mismo, tal y como está distribuida las competencias, quien la dispone es la comunidad autónoma. Pero yo creo que hay que ahondar en lo que llevamos hablando también muchos años, que es en cómo se implementa la bajada de ratios en toda la etapa escolar. Cuando empezamos a hablar de esto, la ratio por aula y por profesor en educación infantil y primaria era 25 alumnos. Ahora estamos hablando de que esa ratio es de 20 alumnos. Entonces, yo creo que ahora mismo el mapa escolar de la ciudad está equilibrado en función
a toda la demanda escolar que hay y a los centros que tenemos. Diana Díaz del Pozo, concejal de Patrimonio Histórico, Hacienda y Educación, entre otras áreas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.